independientemente de lo que hayan podido aprender, que siempre se aprende algo, lo más importante es que le haya entrado a todos y a cada uno de ustedes un deseo, no solamente por leer, que ya lo hacemos, ¿no?, cada día la Biblia, sino por estudiar la Biblia, ¿de acuerdo? No leerla así de una forma superficial y bueno, ya he leído un par de capítulos, digamos que ya he cumplido, sino que a partir de ahora, pues oye, puedas estudiar un pasaje bíblico con mucho más seriedad, con mucho más profundidad, un personaje, un tema o lo que sea, ¿no? Entonces ustedes tienen más o menos unas herramientas para a partir de ahora, cada vez que abran la Biblia, pues saber interpretar correctamente lo que estás leyendo. Y no, como dijimos al principio, con el famoso a mí me parece, yo creo, yo siento, sino que esas herramientas y esos elementos no son los correctos a la hora de estudiar con seriedad la Biblia, ¿no? A la hora de hacer una correcta interpretación de un texto bíblico, una exégesis correcta, lo importante es que tú lo hagas pues respetando una serie de normas, teniendo en cuenta de que en la Biblia, como hemos visto en estas últimas semanas, hay diferentes estilos. De hecho, me gustaría recomendarles un libro, por si estáis interesados en conocer más figuras de dicción de la Biblia. Este es el libro más completo que he encontrado, ¿eh? Es un libro que se titula Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia, ¿vale? Es un libro donde aparecen prácticamente todas las figuras de dicción que hay en la Biblia. Algunas, no todas por supuesto, algunas de ellas las hemos estudiado, hemos dado alguna breve definición con algún ejemplo bíblico, pero hay muchísimas más, ¿de acuerdo? Así que si alguien está interesado en ese tema, te recomiendo este libro, que de todo lo que he visto es el más completito y el que mejor está, ¿de acuerdo? Figuras de dicción de la Biblia, ¿de acuerdo? Y otra cosa que ustedes se van a dar cuenta a partir de ahora es que vais a tener, tarde o temprano, que tener un buen diccionario bíblico. ¿Por qué? Porque hay muchísimas palabras, muchísimos términos que un diccionario normal y corriente no te da la definición exacta del término que estás estudiando. Yo después, si quieren, les puedo dar una pequeña listita de algunos diccionarios, incluso de algunos comentarios bíblicos, que son herramientas indispensables para poder estudiar con seriedad la Biblia. Un comentario, la misma palabra lo dice, no deja de ser un comentario, no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Pero a veces viene bien el escuchar lo que otros opinan, ¿verdad?, sobre ciertos y determinados pasajes bíblicos que te arrojan, que te proporcionan bastante luz para poder interpretar mejor la Biblia. Un buen diccionario es fundamental. Incluso hay unos diccionarios que te explican la raíz de la palabra en su idioma original, ¿vale? Porque a veces la palabra, bueno, esto no sé, cualquier palabra de la Biblia, cualquier término de la Biblia, podemos encontrar una definición así a grandes rasgos, pero cuando estudias el significado real, la procedencia, la raíz de la palabra, te das cuenta de que adquiere una riqueza realmente increíble, ¿no? Ahora, yo en esta tarde, en esta última clase, yo les voy a dar una lista de 7 palabras que los que estudian este tema lo llaman las 7 dispensaciones, ¿eh? Esto no es algo matemático, no es algo exacto, pero nos va a ayudar a la hora de meternos en distintas partes de la Biblia a saber cómo en ese momento Dios trataba con el hombre, cómo Dios trataba con la humanidad, cómo daba a conocer su voluntad, cómo la gente podía conocer a Dios en ese momento particular de la historia. Entonces les voy a dar los nombres de las famosas 7 dispensaciones, apúntenlos con unos versículos que les voy a dar a continuación, para que cuando lean la Biblia sepas ubicarte en qué momento de la historia te encuentres, ¿de acuerdo? La primera dispensación se llama la inocencia, ¿vale? La inocencia. Y va desde la creación de Adán y Eva hasta su expulsión, ¿vale? La inocencia, primera dispensación. Desde la creación hasta la expulsión del jardín del Edén. Ahora explicaremos un poquito. Apunten la siguiente cita, Génesis 1:26. Desde Génesis 1:26 hasta Génesis 3:24. Esos 3 capítulos de la Biblia son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí encontramos no solamente la creación
de los animales, las aves, los mamíferos, etc., sino la creación del hombre. Cómo Dios trataba con el hombre. No había pecado, no había desorden, sino que había una comunión directa del hombre con Dios y de Dios con el hombre. El hombre no tenía miedo de Dios, hablaba con total libertad, entendía el lenguaje de Dios, ¿verdad? Y era un tiempo, digamos, de inocencia. Lamentablemente es una etapa muy corta. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre fue expulsado del jardín del Edén por su pecado, por su rebelión contra Dios, y entraríamos en la segunda dispensación, que se llamaría la dispensación de la conciencia. Apunte. La primera era la inocencia, la segunda es la conciencia. Es decir, a partir de este momento ya el hombre no tiene línea directa con Dios. A partir de este momento ya Dios no va a hablar directamente con el hombre. Pero en la conciencia del hombre está grabada, por lo menos durante un tiempo, la voluntad de Dios. Sí, el hombre puede, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1 y en Romanos capítulo 2, el hombre puede razonar, el hombre puede a través de su conciencia discernir entre el bien y el mal. Esa etapa va desde Génesis 3:24 hasta Génesis 7:23. Repito, desde Génesis 3:24 hasta Génesis 7:23. Sería ridículo decir que en este momento el elemento o el sistema que Dios utiliza para dar a conocer su voluntad a la raza humana es la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre está tan deteriorada, tan cauterizada, como dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, que prácticamente muchos ya no tienen ni conciencia. Ven a lo malo como algo bueno y a lo bueno como algo malo. El mundo al revés, como dijo hace unos días una persona, ¿no? Por lo tanto, ya darse a conocer a través de la conciencia de los seres humanos, eso es algo muy, muy elástico. ¿Por qué? Porque la conciencia de un violador evidentemente no es la conciencia de una persona que tiene comunión con Dios y que ama a Dios. Por lo tanto, ya esa etapa de la historia ya no existe. No es que el hombre no tenga conciencia. Lo que pasa es que el hombre ha sido tan bombardeado, tan contaminado con todo tipo de filosofías, de religiones, de conceptos, que la conciencia del hombre está envenenada. Y no es la conciencia que tenía el hombre en un principio, sino que es completamente diferente. Pero hay que reconocer y partir de la base de que hubo un momento en el que el hombre, a través de la conciencia, podía llegar a conocer la verdad y a rechazar el mal. No se puede conocer por los resultados lo que está bien y lo que está mal. Sí, pero no es lo mismo la educación que ha recibido un salvaje en el Amazonas que una persona en Estados Unidos, que una persona en África, que una persona en Oriente Próximo. Por lo tanto, las conciencias del ser humano ya no son homogéneas, sino que ya han sido tan alteradas y tan contaminadas y envenenadas que hoy en día la conciencia humana no es homogénea, no es igual, sino que no ve la vida una persona que ha tenido una influencia que otra persona que ha tenido otro tipo de influencia. Por lo tanto, ya Dios no deja a la conciencia de cada uno el que haga el bien o el que haga el mal, sino que vamos a ver que Dios ha ido dándose a conocer, como vimos el otro día en Hebreos capítulo 1, ¿se acuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, Dios ha hablado, pero no siempre lo ha hecho igual, ¿de acuerdo? La tercera dispensación o etapa es lo que vamos a llamar el gobierno humano. El gobierno humano, que va desde el capítulo 8, versículo 20 de Génesis, aproximadamente, hasta el capítulo 11, incluyendo la famosa historia de la Torre de Babel. Repito, Génesis del 8 al 20, hasta el capítulo 11 aproximadamente, incluyendo la famosa historia de Babel. Es decir, Adán y Eva pierden esa comunión, esa línea directa que tenían con Dios. Entran en una etapa en la que ya no hay esa relación de intimidad, de santidad, de inocencia, sino más que nada ya por la conciencia y por algunos principios que Dios ha ido revelando. Esa etapa se culmina y comienza el gobierno humano, que fue un auténtico desastre. El hombre gobernándose a sí mismo. Eso es lo que significa el gobierno humano. El hombre gobernándose a sí mismo hasta llegar a un punto en el que dice, bueno, vamos a construir una enorme torre
que nos permita llegar a la presencia de Dios y de alguna manera demostrarle que hemos sido capaces de llegar a su presencia por nuestros medios y no por los medios establecidos que Dios enseñó en el jardín del Edén cuando fueron expulsados los primeros hombres, ¿vale? Entonces, la etapa del gobierno humano terminó en una confusión de lenguas. Hasta este momento, hasta esta tercera dispensación, toda la raza humana hablaba el mismo idioma, todos. El idioma que hablaba Adán y Eva. Pero a partir de esta tercera dispensación, con la destrucción de la Torre de Babel y con la dispersión de la raza humana por todas las naciones de la tierra, el idioma ya cambia. Por lo tanto, se producen divisiones, se fragmenta la raza humana y a partir de ese momento se entra en una nueva etapa, que es una etapa muy interesante, que vamos a llamarla la promesa. Apunten, la promesa. Primera era la inocencia, segunda la conciencia, tercero el gobierno humano, cuarta, una etapa muy, muy importante, es la promesa, desde Génesis 12:1, que es el famoso llamamiento de Abraham, hasta el libro de Éxodo 19:8. Éxodo 19:8 aproximadamente. Ahí vamos a encontrar cómo Dios llama a un hombre, lo saca de Ur de los Caldeos, un hombre llamado Abraham. La Biblia nos enseña que este hombre tiene que salir dejándose guiar única y exclusivamente por la mano de Dios. Deja todo atrás, costumbres, religión, familia, posibilidad de herencia, etc. Y comienza a andar a la deriva como un nómada por distintas partes del mundo. Y Dios le dice que lo va a engrandecer, que lo va a bendecir, que a través de uno de sus descendientes todas las naciones de la tierra serían bendecidas, todas. Le promete un país, le promete descendencia, le promete ser de bendición. Y en cierto sentido, Abraham recibe la promesa de que a través de uno de sus descendientes va a venir el Mesías, ¿vale? Entonces, sabemos que a través de Abraham viene Isaac, a través de Isaac viene Jacob, a través de Jacob se levanta el Mesías, y tenemos el comienzo del pueblo de Israel, que va a ser el instrumento, por lo menos ese es el plan A, va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para que nazca el Mesías, y a través de esta nación que tiene un trato diferente a las demás naciones con Dios, las naciones van a tener un punto de referencia. Israel va a ser una luz en medio del politeísmo, en medio del paganismo de la época. Israel recibe una promesa a través del patriarca Abraham por la fe, y ellos van a ser los encargados de difundir por todo el mundo la buena nueva de que algún día vendría un Salvador, un Mesías. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero sabemos que lamentablemente no se cumplió, en el sentido de que Israel no cumplió el 100% con el propósito de Dios, y se entra en otra nueva etapa, que es una etapa en la cual muchos todavía siguen anclados porque piensan que es la última y definitiva forma como Dios trató con la raza humana, lo cual no es cierto, y ahora lo vamos a ver, y es la quinta dispensación, que sería lo que llamamos la ley, la Torá. Dios levanta al pueblo, lo saca milagrosamente de la esclavitud en Egipto, después de un largo periodo de esclavitud, lo saca de la esclavitud, lo lleva al desierto, y 40 días después de haber salido de Egipto, lo lleva al monte Sinaí, y allí les da la instrucción, la ley, la Torá, que va a ser lo que durante siglos les va a ayudar a llevar una vida ordenada, una vida bajo normas, ¿verdad? Una vida no a lo salvaje, donde ya yo me gobierno a mí mismo, sino donde Dios intentará controlar y gobernar y dirigir los designios del pueblo. Al mismo tiempo, la ley les va a servir como código de conducta, una especie de fronteras, para que ellos sepan hasta dónde pueden llegar en sus relaciones con los demás pueblos, entre ellos mismos, etc. Cómo comportarse cuando lleguen a la tierra prometida, no caer como víctimas de la influencia de los paganos y marcar una vida diferente, ¿vale? Entonces, durante muchos siglos,
este fue el sistema que Dios utilizó para, además, preparar al pueblo para que se dieran cuenta de que la ley no se podía cumplir por uno mismo, por el esfuerzo de uno mismo, sino que tenía que venir un Salvador para que los liberara de este yugo, porque la ley, dice el apóstol Pablo, que es un yugo que Dios puso sobre los cuellos de los seres humanos para que se dieran cuenta de que por uno mismo no se pueden salvar. En cierto sentido, aunque parezca una contradicción, aunque parezca algo increíble, la ley se les dio para que no la pudieran cumplir. En otras palabras, era una forma de demostrarle que por más que te esfuerces, por más que luches, por más que ores, por más que hagas sacrificio, por más que te esfuerces en todos los rituales de la ley, nunca jamás podrás cumplirla. Hay 613 mandamientos básicos, elementales, y ningún ser humano jamás pudo cumplir con toda la ley, en absoluto. No hay justo ni aun uno, declara la Biblia, ¿no? Así que después de la ley, que va desde el Éxodo, más o menos capítulo 20, hasta los tiempos de Jesús, hasta los tiempos del Mesías, hasta los tiempos de Cristo, pues terminamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, desde Éxodo 20 hasta Mateo 27, terminamos con esta etapa. Ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de si está en vigencia la ley o no, pero vamos a leer algunos versículos muy interesantes, porque todavía el pueblo de Israel, o muchos del pueblo de Israel, creen que esta fue la última y definitiva forma como Dios se reveló a la raza humana, y no es verdad. Dios, después de la ley, siguió obrando, siguió hablando, siguió tratando, y vamos a apuntar 3 versículos. Quiero que los apunten. Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Romanos 8, 3 y 4. Y Filipenses 3:9. Repito. Romanos 3:21. Romanos 8, 3 y 4. Filipenses 3:9. Y entramos ya en la sexta etapa o dispensación o forma diferente como Dios trató a la raza humana, y es la etapa de la gracia. De la ley pasamos a la gracia. Romanos 3:21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, ahí se la menciona, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios evidentemente dio la ley, los principios morales de la ley lógicamente siguen en plena vigencia. Todas las constituciones del mundo, o la mayoría, están basadas en conceptos bíblicos: no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Todo está basado en la Torá, en la ley de Dios. Pero lo que está bien claro es que hay muchísimos, cientos de aspectos de la ley que no se pueden cumplir. Por una sencilla razón, porque no hay templo. Y hay muchos aspectos que para poder cumplirlos tiene que haber un templo. Al no haber templo, pues hay cientos, pero cientos de detalles. Por ejemplo, todo el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico, que es el manual del sacerdote, de los levitas, para poder ministrar en el templo, pues no se puede cumplir, ¿verdad? Entonces, los aspectos morales de la ley, pues por supuesto, porque la ley es un reflejo del corazón de Dios. La ley refleja la voluntad de Dios, que nos amemos, que nos respetemos. Quiero decirles que ese famoso mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo no es una innovación que trajo Cristo en su ministerio. El apóstol Juan dice: yo no os he enseñado ningún mandamiento nuevo. Es el mandamiento que desde el principio me he tenido. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no está en el Nuevo Testamento únicamente, eso ya arranca de la ley de Moisés. Luego, el amor al prójimo, que se manifiesta en no matar, en no criticar, en no juzgarlo, en no hacer ningún tipo de calumnia, todo eso a la base está en la ley. Por lo tanto, eso tiene pleno vigor, porque eso evidentemente no ha cambiado con la figura de Cristo. Al contrario, se ha
incrementado, se ha amplificado más todavía. Pero, aparte de la ley, ya vino el Mesías. Nosotros creemos, estamos plenamente convencidos de que el Mesías que tenía que venir, ya vino. Israel, o algunos en Israel, no todos lamentablemente, todavía esperan al Mesías que aparezca por primera vez. Nosotros creemos que el Mesías vendrá, pero por segunda vez, ¿verdad? Entonces, estamos en este momento, en esta etapa. Ya no estamos en la primera, la de inocencia, ni en la segunda, la conciencia, ni en el gobierno humano, ni en la promesa, ni única y exclusivamente bajo la ley. Los aspectos morales de la ley siguen en vigor. Pero, dice la Biblia, que aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios. Es decir, Dios ha hecho algo más. Dios ha ido más allá de lo escrito. La gracia es tratar a la gente mejor de lo que se merece. Dice que la ley produce muerte. La salvación a través de Cristo produce vida. ¿Por qué la ley produce muerte? Porque dice, el que no haga esto, morirá. Si no hay opción. Quebrantas el sábado, por ejemplo, y te apedreaban. Pecabas y merecías la muerte. Eso en la ley era así. Era la ley del talión. Aquí te pillo, aquí te mato. Ojo por ojo y diente por diente. En el Nuevo Testamento hay la opción al arrepentimiento. Hay la opción a pedir perdón. Hay la opción a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces, esta es la etapa en la que en este momento nos encontramos nosotros, los seres humanos, la etapa de la gracia. Que no significa que aquí ahora todo vale. Como estamos en la gracia, y como Dios es bueno, y Dios perdona, pues vivo la pepa. No, no, cuidado. Tremenda responsabilidad hay sobre nuestros hombros. ¿Cuánto durará esta etapa? Bueno, nadie lo sabe. Lo que está bien claro es que llegará un momento en el que, como así se cerraron la puerta del arca de Noé, llegará un momento en el que el periodo de gracia se acabará. Y queda la última, que quiero que la apunten. El reino, el establecimiento del reino de Cristo. Pero se nos quedaron pendientes los otros versículos que había dado también de Romanos 8, 8, 3 y 4, que dice, presten atención porque este versículo es muy importante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vale? Entonces, la ley es perfecta. Lo dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta. Pero yo no soy perfecto. Entonces, como yo no soy perfecto, es imposible que pueda cumplir con la perfección que Dios pone delante de mí. Por lo tanto, no es por la ley que el hombre va a ser justificado, sino que la ley nos lleva a Cristo. Ahora, el hombre es tan soberbio y tan orgulloso y tan arrogante que se engaña a sí mismo, creyendo que por sus méritos y cumpliendo con sus oraciones, con sus rezos, con su liturgia, pueden llegar a agradar a Dios y pueden llegar a obtener la salvación de su alma por sus méritos, lo cual en Cristo queda perfectamente demostrado que no es por los méritos, sino es por lo que Él ha hecho que podemos llegar a ser salvos. No es por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. El otro versículo que les di, que también quiero leerlo, es Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9, referente a esta etapa de la gracia, dice lo siguiente. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Claro, si yo hago 1000 cosas y me salen bien, puedo presumir de decir, oye, tengo mi propia justicia, yo he alcanzado méritos por vivir. Dice, pero Pablo dice, pero yo no quiero esa justicia, sino quiero la que es por la fe en Jesucristo, la justicia, la que es de Dios a través de la fe. ¿Te das cuenta? Pues hay un personaje muy, muy famoso y muy importante en la Biblia, del cual hemos hablado un poquito ahora, y es Abraham. Abraham fue justificado no por la ley, porque en su época no existía la ley, sino fue justificado por la fe. Dios le dio una promesa y él le creyó a Dios. Él le creyó, no dijo, pero hombre, ¿cómo va a ser esto si esto es imposible? No hay forma de que esto se cumpla. Dice que él le creyó a Dios y Dios lo justificó. Dice, ¿por las obras de la ley? Dice, no,
sino por cómo lo justificó, por la fe. Entonces Pablo dice, vosotros sois hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque si creéis en Dios y en lo que dice el Señor, exactamente igual que creyó Abraham en Dios en ese momento, no por los méritos, no por las obras de la ley, no por lo que podía haber hecho, sino por lo que creyó, dice, vosotros también sois hijos de Abraham, por la fe. Luego de Abraham no solamente viene el pueblo de Israel, y de Abraham no solamente viene parte de naciones árabes, que es a través de Ismael, sino que nosotros somos hijos de Abraham por la fe en aquella promesa que él recibió, en la cual creyó, y por lo tanto también Abraham en cierto sentido es el padre de todos los creyentes, de todos los que creemos en la promesa. ¿Y la promesa quién era? Pues Cristo. Cristo es la promesa hecha realidad, ¿no? Y la última etapa es el reino. Efesios 1:10. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Este versículo tan interesante, Efesios 1:10. Y luego yo voy a leer, si lo queréis apuntar, que también es muy bueno, Lucas 1, del 31 al 33. Leamos primeramente Efesios 1:10, por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok, entonces, el otro día cuando hablamos acerca de los tiempos, y se repartió ese material tan interesante acerca del tema del tiempo, ¿verdad? Pues vimos que el Génesis nos relata 7 días de creación, o 6 días de creación y uno que descansa. Bien, en cierto sentido, ahí nos está adelantando cómo el Señor iba a obrar a través de los tiempos. Y vemos, por ejemplo, curiosamente, no solamente en el primer libro de la Biblia, cuando abrimos la primera página, 7 días, sino que prácticamente al final de la Biblia encontramos 7 iglesias, ¿verdad? Y vemos pues 7 etapas o 7 momentos diferentes en los que el Señor fue tratando a lo largo de la historia, en esta etapa de la gracia, a través de lo que llamamos o conocemos como la iglesia. Pero lo que está bien claro es que todo esto apunta en una misma dirección, al establecimiento del reino de Dios, ¿vale? Entonces, ahí en ese versículo de Efesios 1:10 nos habla que el objetivo del Padre es reunir todo en Cristo, de tal manera que todo, Adán, Moisés, Abraham, David, Salomón, todo apunta en una misma dirección, y es entronizar al Mesías, y él tendrá la oportunidad durante 1000 años, lo dice la Escritura en varios pasajes, de establecer su reino aquí en la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Y es interesante que ahora que se acercan estas fechas en las que de una forma especial se recuerda el nacimiento de Jesús, aunque ya todos sabemos que Jesús no nació en estas fechas y tal, pero bueno, quisiera leerles el mensaje que el arcángel Gabriel le da a María, que es muy interesante y que muchas veces lo leemos, repito, sobre todo en estas fechas, pero que no nos paramos a pensar la profundidad de este paquete profético que este ángel le está dando a esta mujer. En Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26 yo voy a estar leyendo, y dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, a una joven desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Seguramente el ángel no le dijo esto, sino dijo: Shalom Alejem, ¿no? Paz con vosotros, ¿no? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, fíjate qué curioso que Daniel vio a este ángel y cayó postrado al suelo. Se quedó sin fuerza, se cayó. María lo vio y ni se inmuta, ni se cae, ni nada, sino que se queda como diciendo: ¿y por qué me saluda así? Qué curioso, ¿no? Se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia, favor inmerecido. Eso es gracia, un favor inmerecido. No es porque te lo mereces, sino es porque has hallado gracia. Dios te viene a tratar mejor de lo que te merece, no solamente a ella, sino a todos nosotros, evidentemente. Y le dice, fijaros ahora, ir contando, si podéis, las profecías que le da este ángel a María. Primera: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo.
Esto es una profecía. En ese momento ella no estaba embarazada, pero le está diciendo que se va a quedar embarazada de un hijo. La pregunta es, ¿esto se cumplió sí o no? Literalmente. Perfecto. Segunda, llamará su nombre Jesús, o Salvador, ¿no? Yeshua. Cumplida. Este será grande. ¿Cumplida o no? Yo creo que no hubo nadie más grande que él. Perfecto. Llaman 3. Cuarta, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cumplida o no? Cumplida. La siguiente, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí menciona al Señor Dios y también menciona a David, su padre. Por eso Jesús, cuando le decía a los fariseos, ¿pero el Mesías de quién es hijo? ¿De Dios o de David? Y decían, ¿cómo? Y lo dejaba así atontado, ¿no? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Cumplida o no cumplida? A ver, ¿quién dice que se cumplió? ¿Sí? ¿Alguien dice que no se cumplió? Los que dicen que se cumplió, ¿me podéis decir dónde tuvo Jesús un trono? ¿Desde qué trono gobernó en este tiempo que estuvo aquí en este mundo? No tuvo un trono, que yo sepa. Por lo tanto, esta no se ha cumplido. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es que David es antepasado del Señor Jesucristo, por la línea genealógica paterna y materna, procedente de la tribu de Judá. Y el reino de David sería vuelto a reconstruir. Entonces, el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David, su padre, su antecesor. Reinará sobre la casa de Israel o de Jacob para siempre. Esto no se ha cumplido. No se cumplió. Él no reinó sobre Israel. No quisieron que reinara. Y aquí vuestro rey, sino nuestro rey es César. No lo quisieron. Y finalmente dice, y su reino no tendrá fin. Jesús como Mesías en su primera venida, sí tuvo un fin. Tuvo un principio y tuvo un fin en su primera venida. En su segunda venida, Cristo no tendrá fin. Por lo tanto, aquí hay una serie de palabras proféticas, de las cuales solo 4 se han cumplido. Las 3 restantes, que son 7 en total, no se han cumplido. El trono, que reinaría y que su reino no tendría fin. Todos los reinos que se mencionan en la Biblia, el babilónico, los medos persas, los griegos, los romanos, etc., todos tuvieron un principio y un fin. El reino de Cristo, cuando comience su reino milenial, pues tendrá un principio, evidentemente, pero no tendrá fin. Reinará por toda la eternidad. ¿En qué etapa? En la última que hemos visto en la lista. Primera era inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y finalmente reino. Y vemos cómo antes de nacer, se le dieron palabras proféticas a su madre, a Miriam, como se llamaba, María, y algunas se han cumplido y otras no se han cumplido. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, a cualquier pasaje, me da igual si es en el Antiguo o Nuevo Testamento, tenemos que partir de la base en qué momento de la historia yo me encuentro. Por ejemplo, y ahora pregunto, cuando el Señor le hablaba a Moisés en el desierto, cuando estaba con su pueblo, ¿en qué momento de estas 7 dispensaciones se encontraba Moisés? Ya un momento así que no sabemos si ha recibido el mandamiento o no. Por eso dije, cuando estaba en el desierto con su pueblo, porque estuvo en el desierto sin su pueblo, pero cuando está en el desierto con el pueblo de Israel, ¿en qué etapa se encuentra? La ley. En la ley, evidentemente, ¿vale? Luego, cuando el Señor le hablaba a través de lo que ya estaba escrito. Pero qué curioso, antes de que se escribiera la ley, había algo escrito por parte de lo que Dios había dicho. Pensad, antes de Moisés, cuando Dios trataba con otros personajes, y había personajes muy importantes antes de Moisés, por ejemplo, Abraham, Jacob, José, no había nada escrito. Perfecto. Pero yo pregunto, el que no hubiera nada escrito, ¿significa de que, por decirlo de alguna manera, simbólicamente, no lo tuvieran escrito en su corazón? Por ejemplo, cuando José es tentado con la mujer de Potifar, él le dice a la mujer de Potifar, ¿cómo voy yo a hacer esto y pecar contra mi Dios? Pero ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Aquí en mi corazón.
ni leyó ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Deuteronomio, ni los Salmos, pero él sabía que había cosas que no se podían hacer. ¿Te parece? Luego, él tenía una comunión con el Señor que no era necesario en ese momento en su vida tener la ley, pero él en su corazón sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. No se lo enseñaría a su pueblo de manera oral. Efectivamente, se lo enseñó su padre, y a su padre su abuelo, y así, claro. Por ejemplo, ¿cómo sabía Abraham que iba a venir un Mesías y que a través de uno de sus descendientes todas las naciones de la tierra serían benditas? Porque Dios se lo comunicó directamente. Y Abraham se lo comunicó efectivamente a su hijo Isaac. Y Isaac no se quedó ahí callado, sino que se lo transmitió a su hijo Jacob. Y vemos que José, cuando se revela a sus hermanos y les dice, oye, que yo soy José, dice, no tengáis miedo, porque para todo esto el Señor nos ha ido preparando, y él sabía perfectamente en qué momento de la historia encajaba su vida. ¿Vale? Por ejemplo, el rey David, cuando ya es rey en Jerusalén, ¿en qué etapa se encuentra? Está en el tiempo de la ley. Él sabía que tenía que venir un Mesías, ¿verdad? Pero él se deja llevar por la ley. ¿Por qué? Porque era lo que había en aquel momento. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber que Dios no trataba igual con una persona bajo la ley que bajo la etapa del gobierno romano. O cuando la etapa, no sé, de la inocencia, Adán y Eva en el jardín del Edén. O, aunque te voy a decir una cosa, en la etapa del jardín del Edén había dos mandamientos. ¿Cuáles eran los dos únicos mandamientos que recibió Adán y que tenía que cumplirlos? Aunque no estuvieran escritos, pero recibió dos mandamientos. No comer de ese árbol, porque las consecuencias son estas, estas y estas. ¿Bien? ¿Y el segundo mandamiento? No, justamente. No, ella dijo, amarás al Señor tu Dios. Pero ese mandamiento viene con la ley. ¿Qué otro mandamiento? Claro, santificarás el día de reposo. Luego, el Shabbat, o el día de reposo, no entró con la ley de Moisés, sino que Adán tenía la orden de Dios de que el séptimo día tenía que reposar y recordar que su Creador, que su Dios, había creado el cielo, la tierra, el universo, y que Él, en honor y por creer y someterse a ese Dios, tenía que demostrarlo como quedándose quieto, no haciendo nada, sino meditando en la obra creadora de Dios. Dos únicos mandamientos. ¿Y de multiplicarse? Bueno, también. Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Dime. Me parece que ese mandamiento, pues, Por favor. era Dime. el mandamiento ese. ¿Cuál? Lo que le mandó en el jardín del Edén. Sí, lo que pasa es que los hijos no nacieron en el jardín del Edén. Los hijos nacieron fuera del jardín del Edén. Pero el mandamiento lo recibió antes de ser expulsado, evidentemente. ¿Vale? Sobra decir. Y el del Sabbat, pues también es natural, porque al quedarse quieto uno piensa más. Sí, pero lo hacía porque Dios se lo mandó, no porque nacía de él. Sí. No le salía a Adán, no le salió del corazón decir, bueno, pues el sábado, pues por recordar que Dios creó el universo no voy a hacer nada. No, si no haces nada porque yo te digo que no hagas nada. No porque haya salido de ti, sino porque era un mandamiento que el Señor estableció. ¿Me explico? Ahora, lo que quiero decir con todo esto, sobra el decir que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. ¿Vale? Aunque la Biblia no lo diga, aunque en el texto original, en el texto hebreo, hay porciones donde se emplean ciertas y determinadas expresiones y palabras que se emplean únicamente en la Torá se emplean esas expresiones o esas palabras, esas letras, cuando hay más de lo que se dice. Es como un añadido. Es decir, una mujer dio a luz y nació, por ejemplo, Abel. Eso nosotros lo vemos en nuestra Biblia, ¿no? En nuestro idioma vemos que Adán y Eva tuvieron un hijo y nació, digamos, Abel o Caín. Pero en el texto original da a entender que nació uno más, sea varón o sea hembra. En español es imposible trasladar y traducir eso. Pero ya digo, en el texto original, cuando lees ese texto de que Eva dio a luz a Caín o a Abel o al siguiente que era Set, pues te da a entender de que nació a lo mejor una hija o un hijo más. Podían ser gemelos. Pero ¿por qué no habla de los demás hijos? Bueno,
vamos a ver, si la Biblia tuviera que hablar uno por uno de cada uno de los personajes, pues la Biblia, vamos, tendría 20 kilómetros de ancho. La Biblia simplemente es un resumen de las personas más importantes que tienen que ver con la historia directa. Pues lo que está bien claro es que Caín, Abel y sus hermanos, pues tuvieron que casarse con sus respectivas hermanas, hasta que llegó un momento en el que Dios fue acotando y fue dando una serie de prohibiciones, pero lo que está bien claro es que no se acostaban todos con Eva. Prueba de ello es que cuando Caín mata a su hermano Abel y el Señor, por así decirlo, lo condena a ser un ser errante, constante y permanentemente, sin arraigo en ninguna parte, dice, cualquiera que me vea por ahí me va a matar. Y por eso dice la Biblia que el Señor le puso una especie de marca, que nadie puede decirte exactamente en qué consistía, aunque hay opiniones, ¿verdad? Simplemente es opiniones. Dice, pero cualquiera que me vea me puede matar. ¿Pero quién te va a matar? Si teóricamente, según el texto bíblico, está tu padre, tu madre, tú y a tu hermano te lo acabas de cargar, ¿quién te va a ver? Pero lo que nosotros leemos en la Biblia en 5 minutos, en 10 minutos o en media hora, pudo haber pasado en mucho tiempo y durante ese tiempo se reproducían, ¿verdad? Y el que no lo diga la Biblia no significa de que no hubiera más seres humanos, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí estas 7 dispensaciones que la habéis anotado. ¿Alguna pregunta sobre alguna de ellas? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Muy bien. La semana pasada, cuando dimos algunos textos bíblicos para que ustedes nos compartieran, ¿alguien que no compartió su texto? ¿Alguien recibió algún versículo bíblico que no le dio tiempo de poder compartirlo en la clase? ¿Todos lo compartisteis? Sí, muy bien. Bueno, pues entonces, para ir resumiendo, la hermenéutica, hermanos, sí. Lo del reino que decía, el reino no es de este mundo. Claro, Jesús no viene en ese momento a reinar, Jesús viene como cordero a morir, a sufrir. Pilato lo está desafiando, diciéndole, oye, que yo soy la autoridad, sabes que yo tengo poder para soltarte o para condenarte, y ahí entra, digamos, una conversación en cuanto al concepto de autoridad, y ahí es donde el Señor dice, mira, el que no sea de este mundo no significa que no tenga un reino, porque en el famoso Padre Nuestro dice, yo les digo que ustedes tienen que orar y que venga tu reino. La primera enseñanza o la primera predicación, por decirlo de alguna manera, de Cristo cuando empieza su ministerio es arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No lo vengo a instaurar en esta venida, pero sí vengo a acercaros al reino de Dios. Y todas las parábolas, la inmensa mayoría de las parábolas, dice que son las parábolas del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? La última pregunta que le hacen al Señor antes de la ascensión, en Hechos capítulo 1, es, Señor, ¿restaurarás el reino? Todavía estaban con esa preocupación, estaban bajo el yugo del Imperio Romano, y decían, oye, vamos a ser por fin libres de esta gente, vas a restaurar el reino, porque el reino de David siempre era el sueño dorado, ¿no?, del pueblo de Israel, de que volviera otra vez la casa de David a gobernar, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Luego hay un reino que tiene que ser instaurado, establecido con la figura, con la persona de Cristo, pero no era el momento, sino que primeramente había que preparar el ambiente, pagar el precio del pecado que era la muerte, derramar su sangre, y una vez que millones de personas entraran a formar parte de ese reino espiritual, Él viene y lo establece de una forma literal y de una forma física. Pero no era el momento, ¿vale? Evidentemente no es un reino comparado a los reinos de este mundo, puesto que todos los reinos de este mundo han tenido principio y fin. El reino del Señor es eterno. No lo acabará otro gobierno, es un golpe de Estado, sino que es un reino eterno, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, que la hermenéutica nos va a ayudar mucho a partir de ahora a acercarnos con prudencia y contacto a la Escritura. No podemos acercarnos a la Biblia y, bueno, a mí me parece que esto... No, vamos a ver. Te vas a dar cuenta que hay palabras que a lo mejor no entiendes, que tienes que buscar su correcto significado. Te vas a dar cuenta que hay palabras que no se dieron para ti. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, incluso después también para los que están viendo estas clases, porque es increíble la cantidad de gente que está viendo estas clases por internet. Sabéis que las estamos subiendo a la página web de la iglesia.
En la página web de la iglesia, arriba hay una etiquetita, no sé cómo se llama, donde pone estudios bíblicos y ahí aparecen las clases de hermenéutica y se pueden ver, y creo que es bueno a veces repasar, ¿no? En Ezequiel, el profeta Ezequiel, pues él habla en el capítulo 37 de una visión que Dios le muestra. Claro, tú puedes interpretar la Biblia desde un punto de vista tremendamente personal y bueno, y yo creo que me parece y tal, pero el mismo capítulo, si te das cuenta, después te dice a quién se refieren estos huesos secos. Vamos a leer a partir del versículo 1, ¿os parece? Ezequiel capítulo 37 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y ahí viene la primera pregunta. Esta expresión, hijo de hombre, es la forma como Dios trata, como Dios habla con el profeta Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así dice Dios, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, os haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Vale, ahora si tú no sigues leyendo el resto del capítulo, tú puedes decir que bueno, que ahí te ves tú. Tú eras un hueso seco antes de conocer al Señor, y bueno, y hasta que conociste al Señor, el Señor te transformó, el Señor te renovó, te llenó con su Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está aparentemente muy bien. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que el mismo pasaje nos dice por qué esta visión y a quién representa o tipifica. Versículo 11, por favor, ¿alguien lo puede leer? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quiénes son estos huesos secos? Pueblo de Israel. Entonces, si tú te paras y no lees hasta el final, tú te largas ahí una hora predicando que los huesos secos éramos nosotros, que como éramos inconversos, que como estábamos en el mundo, que como no conocíamos al Señor, pues bueno, estábamos muertos y no sé qué y no sé cuánto, hasta que un día vino Cristo y tuvimos un encuentro con Él y nacimos de nuevo y todo el mundo muy contento y todo el mundo gloria a Dios, aleluya. Pero una correcta exégesis, es decir, si queremos ceñirnos a la realidad del capítulo, tenemos que leer hasta el final. Y como dijimos, que una de las reglas de oro de la hermenéutica es no sacar textos del contexto para formar pretextos. Si yo digo que los huesos secos somos nosotros antes de conocer al Señor, que estábamos como huesos secos muertos, pues estoy sacando del contexto lo que a mí me interesa. Pero sin embargo, cuando llegamos al versículo 11, te dice que vosotros, la casa de Israel, son los huesos secos de este capítulo. Y el 12 dice, por tanto diles, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, cuando una persona va a interpretar un pasaje bíblico, lo mejor que puedes hacer antes de interpretarlo incorrectamente es leerlo desde el principio hasta el final, para que no le estés dando una aplicación incorrecta, para que no estés diciendo lo que no es, aunque suene muy bonito y aunque te den un aplauso y la gente se vuelva loca diciendo que has predicado de maravilla y ha sido algo. Pero la realidad es que tú tienes que interpretar el texto según lo que dice. Y después, si quieres, puedes decir, hermano, pero aparte de esto, aparte de lo que significa literalmente, pues hombre, en cierto sentido, nosotros podemos decir que también estábamos secos y muertos antes de conocer al Señor. Pero primero, dejar bien claro que este pasaje no va dirigido a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Ni más ni menos. Pero ¿cuántas veces has hecho? ¿Cuántas veces?
Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y con este versículo terminamos, os vais a dar cuenta, otro famoso versículo, que se saca del contexto, totalmente del contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y después del versículo, lo que envuelve el pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 3, Michael, encima del versículo 14, aunque esto no está literalmente puesto en la Biblia, pero nos ayuda a nosotros, ¿qué pone arriba del versículo 14? El mensajito ese que pone ahí. El mensaje a la Odisea. ¿Quién era la Odisea? Pues una iglesia local que estaba en la ciudad de la Odisea. Hay que partir de esa base. Y empezamos a leer. Versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le sigue hablando a la iglesia de la Odisea, no te olvides. Sigo. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Evidentemente está utilizando un lenguaje simbólico, así de claro. No nos vamos a vestir ahora todos de blanco y nos vamos a comprar colirio aquí en la farmacia más próxima, sino que todo esto tiene una aplicación espiritual. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora viene el famoso versículo tantas veces mencionado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le dice el Señor estas palabras? A la iglesia de la Odisea. Bien. Luego la iglesia de la Odisea eran creyentes, porque si son una iglesia, son creyentes. ¿Significa esto que literalmente, el Señor estaba fuera de la iglesia tocando la puerta? Pues no. Es simplemente una forma de decir, oye, que me habéis dejado de lado, ¿vale? Que no contáis conmigo, que mi presencia no está entre vosotros, aplicándolo de una forma más correcta, ¿no? Bueno, pues este versículo, ¿cuántas veces cuando hay una persona que le está dando testimonio a un inconverso, se le dice, pues mira, ahora mismo el Señor, como dice la Biblia, está llamando a la puerta de tu corazón, así que si estás oyendo su voz, pues abre tu puerta, Él entrará contigo, tú cenarás con Él, y se lo aplica. Y está muy bonito, pero no te olvides que estas palabras no las utilizó el Señor para hablarle a un inconverso, oye, déjame entrar en tu vida, sino que estas palabras se las dirigió el Señor a un grupo de creyentes que estaban muy mal, que no estaban ni fríos ni calientes, sino más bien tibios. Y el Señor le dice a ese grupo de creyentes, oye, que me tenéis a la puerta, que no me hacéis ni caso. Entonces, si tú sacas el texto del contexto, estás haciendo un pretexto. Y le estás dando una interpretación al versículo totalmente diferente al contexto en el cual el Señor dio esta palabra. Pero como este ejemplo que te he puesto de los huesos secos, como este ejemplo de Apocalipsis 3:20 y otros tantos, así, hermanos, impresionante la cantidad de personas hoy en día que en iglesias, en auditorios, etcétera, sacando versículos de su contexto, enseñan cosas que no tienen fundamento bíblico. Y si comenzamos a hacer referencia a los famosos maestros o predicadores de la prosperidad y de la abundancia y del tener y de no sé qué, es impresionante la cantidad de burradas, la cantidad de disparates que dicen la gente que tiene una vida de enseñanza bíblica pésima o prácticamente inexistente, en la mayoría de los casos, gente que se tragan absolutamente todo porque lo está diciendo fulanito de tal, que además es el gran ungido y el gran famoso predicador, no sé qué, no sé cuánto, pues cuántas veces promesas y textos totalmente sacados del contexto lo largan en auditorios y después, pues muchas veces pasa lo que pasa, creando una falsa expectativa, haciéndole creer a la gente cosas que no son realmente así, pero como alguien dijo en cierta ocasión, si una persona que está constantemente predicando la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad
siempre el que prospera es él, y todos los que le rodean están en la más absoluta miseria y pobreza, pues tu mensaje, algo estás haciendo mal. Porque lo que no es normal, que si es un mensaje que efectivamente es para todos, ¿cómo es que tú vives en la estratosfera pegándote la gran vida y tú eres el único prosperado y el resto del pueblo pues está en la más absoluta miseria? Pero es que esa es la realidad en muchos casos. La realidad en muchos casos es que hay uno que es el listo del patio, que es el que se pega la gran vida a costa de la pobre gente que, por no comparar, por no escudriñar, por no leer, pues a veces hasta por temor y por auténtica manipulación, pues hacen cosas que, bueno, tú tienes dos dedos de frente y dices, bueno, pues este hombre lo que está es utilizando un sistema de presión y lo que está sacando es los versículos de la Biblia y engañando, realmente engañando y creando auténticas barbaridades. Así que el Señor nos ayude a partir de ahora a ser más cautelosos, a no ser tan ingenuos, que hay demasiada ingenuidad, a ser más precavidos, a ser más bíblicos. Oye, y en cierto sentido imitemos a los de Berea, como dice la Biblia, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo les exponía las Escrituras, ellos averiguaban, estudiaban, escudriñaban la palabra, a ver si estas cosas verdaderamente eran así, o Pablo estaba ahí inventando un montón de cosas. Entonces, cuando tú escuches un mensaje por internet, en una televisión cristiana o en un culto, donde sea, pues tú comprueba a la luz de la palabra de Dios, si verdaderamente, no en un 50 o en un 75 o en un 89, sino en un 100%, el mensaje que has oído tiene base bíblica o parte de psicología barata y parte de Biblia, ¿de acuerdo? Entonces la hermenéutica te va a enseñar a ser más serio a la hora de interpretar la Escritura y a no dejarte engañar o seducir por falsos maestros, falsas doctrinas, por modas, que al fin y al cabo van y vienen y que hacen a veces más daño que otra cosa, ¿de acuerdo? Pues nada. Pero hay que conocer también un poco el pueblo de Israel y aquellos tiempos. Por supuesto. Para que podamos sentirlos más reales. Pues sí, pues sí. Por eso insistimos tanto en que la gente tiene que visitar de vez en cuando el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que vean allí que hay muchas barbaridades que se han dicho o se creen sobre ese pueblo, sobre esa cultura, sobre esa gente, que no son realmente así. Y que en muchos aspectos nos dan ejemplo. Así de claro. Porque hay mucha gente que la única fuente de información que tienen es la televisión, la radio y la prensa. Y repiten como los loros lo que oyen o lo que alguien les ha dicho, pero no se han tomado tiempo en comprobar si verdaderamente eso es así. Por ejemplo, en muchos libros o en guías de estas de turismo de Israel, una de las cosas que aparecen muchas veces es, si alguien te pregunta, oye, ¿es seguro ir a Israel? Esa es la señal de que esa persona nunca ha estado en Israel. Porque si hubiera ido a Israel, nunca te hubiera preguntado eso. Pero claro, ¿cuál es el concepto que, por ejemplo, en España la gente tiene sobre Israel? Que ahí se está todo el mundo matando. Que ahí hay todo el día un montón de atentados y cabezas rolando por aquí, muertos por allá, y luego llegas allí y tú dices, pero si en España hay más policía a veces que aquí. Y a veces aquí hay más muertes todos los días que por ejemplo, en este país, como Israel. Pero las noticias que nos llegan son muchísimas veces noticias manipuladas, sacadas totalmente del contexto. Es como cuando, por ejemplo, me preguntaban a mí cuando iba por ahí que cómo era posible que yo pudiera vivir en el País Vasco, con la cantidad de muertes, y yo viví años en el País Vasco, o mucho tiempo en el País Vasco, y yo nunca vi un atentado de la ETA. Pero sin embargo, si te están todo el día bombardeando con atentados y atentados y atentados, pues la gente se piensa que, bueno, que aquí en España, cuando estaba la ETA, estábamos todo el día salpicados de sangre y no podíamos salir a la calle, lo cual era falso. Es verdad que había atentados, hombre, pero eran en sitios muy puntuales, no eran todo el territorio nacional, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este año me parece que llevan 40 o 50 mujeres que han matado. 49 mujeres que ya han matado. Bueno, pues en Israel yo te puedo asegurar que en lo que va de año probablemente no haya matado ningún marido a su mujer. Y tú dices, ¿pero cómo es posible eso? Bueno, pues esa es la cruel realidad. Entonces es muy importante conocer las cosas de primera mano. Es que aquí no se explica casi nada de Israel, porque No. casi siempre estamos viendo noticias sobre el otro lado. Los pobrecitos palestinos, claro. Entonces hay que ver Claro. las dos partes para poder
poder completar Efectivamente. la noticia. Es que las monedas tienen dos caras, ¿eh? Tienen dos caras. Y si siempre me están mostrando una cara, pues oye, generalmente en psicología pastoral, que es otra asignatura también que se da en la escuela bíblica, se dice que cuando viene una mujer o un hombre a hablarte de su problema matrimonial, preste mucha atención e incluso hagas una especie de marquita en un papel a la cantidad de veces que menciona la palabra siempre y nunca. Es que ella siempre, es que nunca, y es que siempre, porque generalmente no es ni siempre ni nunca. Pero después cuando viene ella o cuando viene él, resulta que te cuenta la película completamente diferente. Pero claro, si solamente oyes una parte, pues te dejas influenciar. Por eso es muy importante que el creyente maduro, la persona espiritual, pues indague y diga, oye, mira, yo quiero ver si verdaderamente eso es así o no es así. Y no hay nadie que haya ido a Israel que haya venido con el mismo concepto equivocado y distorsionado con el que fue. La mayoría de la gente viene diciendo, madre mía, no tiene nada que ver lo que he visto, ¿verdad?, con lo que me habían contado o con lo que yo creía que era aquello. ¿De acuerdo? Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por haber sido fieles hasta aquí, hasta el día de hoy. Que el Señor les guarde, y a todos los que tengan la oportunidad de repasar estas clases por internet, que lo hagan. Y bueno, pues nada, que el Señor nos ayude a partir de ahora a ser más bíblicos, a ser más serios a la hora de interpretar la palabra, y a todos que el Señor les bendiga muy ricamente.